Hola, mi nombre es Patricio y hoy nos toca ver la lección número 3 que, que lleva como título Llamados. Para eso les invito a ir al libro de Isaías, capítulo 43, Isaías 43, versículo 7. Dice así la Escritura: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vuelvo a repetirlo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esta palabra llamado a mí me llama mucho, mejor dicho, este versículo, este versículo 7 del capítulo 43 de Isaías, yo lo escuché hace años atrás, muchos años atrás, y me llamó la atención cuando lo escuché. Y quería un día poder analizarlo, buscar el por qué habla de creado, formé e hice, eso que fue lo que más me llamó la atención. Después con el tiempo lo quise buscar, lo busqué, no lo encontré. En la lectura diaria también lo traté, tampoco lo encontré. Y hace unos días atrás apareció algo que busqué y no pude encontrar, ahora apareció porque Dios quería que apareciera, el Espíritu Santo lo mostró. Y aquí hay una gran enseñanza, hay algo que realmente es algo importante para nosotros. Y vamos un poco a examinar este versículo 7 del capítulo 43 para ver qué nos quiere decir Dios con el llamados. ¿Ya? Primer punto, los llamados de mi nombre. Vamos a ir viendo partes del versículo para ir analizándolo parte por parte. El número 1, como dije, llamados de mi nombre. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre. ¿Ya? Letra A, el nombre. Si usted analiza el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la palabra o el nombre aparece en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Que por ejemplo con David le habla que David quería hacerle casa al nombre de Jehová. Como Moisés también aparece el nombre, y siempre se habla al nombre de Dios, el nombre, pero nunca se dice cuál es el nombre. Por lo menos en el Antiguo Testamento no se revela esto, o se da a entender, pero no se da con toda claridad. Hoy vamos a verlo, ¿ya? Como dije, letra A, el nombre. Número 1. En el nombre hay salvación. Les invito a ir a Joel capítulo 2, Joel capítulo 2 y los versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32. Dice, Joel capítulo 2, creo que dice, aquí está, perdón. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. De este versículo me llamó la atención las primeras palabras, que dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esta frase completa me llamó la atención, porque es muy parecida o es idéntica a Romanos capítulo 10. Romanos
capítulo 10, versículo 13. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel habla que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, y Pablo dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si se dan cuenta, la frase es totalmente idéntica. ¿A qué nombre se estarán refiriendo tantos Pablo como Joel? Mire, vamos a otro, antes de ir a Mateo, a Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, ¿qué cosa? En su nombre. Todo el que invocare el nombre del Señor, todos los que invocaren el nombre de Jehová, serán salvos. ¿Cuál es el nombre? Ahí donde quedamos. Es el número 2, el nombre. ¿Ya? Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 16. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí tenemos el nombre, Jesús. Jesús es el nombre del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jesús. En el Antiguo Testamento ustedes no van a encontrar ese nombre. Digamos, lo asocian con Josué, y Josué significa Jehová salva. Pero Jesús es un nombre único, que significa el Salvador, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero fundamentalmente es el Salvador. Mire, vamos a Romanos, nuevamente. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13 ahora. Dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso recárquelo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Recuerda el 13, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que cree en el nombre del Señor será salvo. Todo el que si confesares con tu boca que Jesús es Dios. Eso es lo que están diciendo, que Jesús es Jehová, que Jesús es Dios. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por lo tanto, nos damos cuenta que el nombre que habla el Antiguo Testamento y que el Nuevo lo menciona y lo aclara, el nombre es Jesús. Que todo aquel, sea judío o no judío, que invocara el nombre de Jesús, creyere, confesare con su boca que Jesús es Dios, es el Señor, será salvo. Así es lo que dice la Escritura. Este es el nombre del que habla Isaías 43, 7. Este es el nombre que deben ser confesados, los llamados de mi nombre. Dios llamó a varias personas
para ser salvo. Dios es el que llama, Dios es el que salva, y los salva a través de su nombre. Cuando nosotros confesamos su nombre, invocamos su nombre. ¿Ya? Letra B del mismo punto, los llamados a su nombre. Los llamados para ser salvos, que es lo que estamos un poco viendo. Número 1, Dios es el que llama. Eso lo estamos viendo en Isaías 43:7. Los llamados de mi nombre. Dios es el que llama, Dios es el que salva. Por lo tanto, eso es lo que nos está diciendo. Hoy en día, hoy por hoy en las iglesias hay un problema que les están entregando a las personas, o mejor dicho, les están dando una información errónea, que le están diciendo: ustedes son los ganadores de almas, ustedes son los que convencen a las personas, ustedes son los que llevan el Evangelio. Nosotros los únicos somos instrumentos de Dios para comunicarle a las personas lo que Dios quiere, nada más. Eso es lo que somos, instrumentos del Espíritu Santo para explicar las Escrituras. No somos otra cosa. Yo no salvo a nadie, porque no morí por nadie. El único que murió fue Cristo, el Señor Jesús. Él es el que murió por nuestros pecados. Por lo tanto, tengo que entender que el que salva, el que llama, es Dios. Él es el que llama, para que la gente invoque el nombre de Jesús para ser salvos. Número 2, nos llama, como dije, para ser salvos. Joel lo vimos 2:32 y Romanos 10 del 9 al 13. Ahí nos clarifica fundamentalmente en estos dos, digamos, en estos dos libros, una carta y en el libro de Joel, que el nombre a invocar es Jesús. Por lo tanto, el único que salva es el Señor Jesucristo. No lo salvo yo, no lo salva la Iglesia, no lo salva el Papa, solamente Jesús es el que salva. Y eso hay que tenerlo fundamentalmente claro. Él es el nombre. Ese es el nombre que salva. Número 2, Romano. Vamos nuevamente a Isaías 43. Isaías 43, versículo 7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre. Lo vimos, que el nombre es Jesús y el llamado es para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el nombre es Jesús. Número 2 dice: para la gloria de mí los. La segunda parte del versículo dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Para la gloria mía los he creado. Veamos este. Dice que los ha creado. Letra A. Para la gloria de Dios los ha creado. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Veamos. Le invito a ir a Efesios. Algo que a mí me llamó la atención. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Dios dice primero que lo llamó en su nombre, ¿cierto? Sabemos que el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Por lo tanto, ahí tenemos más o menos claro. Ahora dice que para su gloria, mejor dicho, ¿sí? Para gloria mía, dice, los he creado. ¿Qué creó? Un nuevo hombre. Cuando esa persona conoce al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, la Biblia dice que es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Y ahí Pablo dice que yo tengo que vestirme del nuevo hombre, porque la vieja naturaleza con la que nacemos físicamente está viciada con pecado, con cosas que aparentemente son buenas, pero que todo eso va en contra de Dios. Y aquí la Biblia nos dice que tengo que vestirme del nuevo hombre que ha sido creado por Dios. Y este creado es para la gloria de Dios. Este nuevo hombre glorifica a Dios. El viejo hombre no. ¿Ya? Mire, vamos a 1 Corintios 1, que es más o menos para clarificar nada más. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo quiero explicar esto. Recuerden que vimos en la primera parte, en número 1, en Romano, los llamados de mi nombre, ¿cierto? Dijimos que el nombre es Jesús. Ahora estamos viendo la segunda parte, donde Dios lo que dice que, la segunda palabra dice, para la gloria mía, para la gloria de Dios, los ha uno, letra A, creado. ¿Qué es lo que creó? El nuevo hombre del cual yo tengo que vestirme. Este nuevo hombre glorifica al Padre, lo glorifica. El viejo hombre, no, lo dijimos. Pero hay algo, que en el nuevo hombre, si ustedes se dieron cuenta en Efesios 6, dice que este nuevo hombre está, justicia habla de la justicia y la santidad de la verdad, ¿cierto? A nosotros siempre nos han dicho que tenemos que ser santos, ¿cierto? Que tenemos que ser santos. ¿La Biblia dice eso? Si usted analiza la Escritura solamente para los judíos, siempre Dios lo llama a ser santo. Dice, ser santo porque yo soy santo. Pero mire, con la iglesia no es así. Versículo 2, y quiero explicarlo para que usted lo analice, piense, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Aquí ya la Biblia dice que usted, si creyó en el Señor Jesús, invocó el nombre de Jesús, lo confesó y creyó en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Por lo tanto, es santificado en Cristo, ¿cierto? Ya, en Cristo Jesús, ya está santificado en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, dice aquí. Esta traducción en este pedazo está mal traducida. Está mal traducida. Yo se lo voy a leer como debiera decir. Dice, a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo voy a leer nuevamente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre
de nuestro Señor Jesús el Cristo, Señor de ellos y nuestro. Le explico. Aquí en la versión Reina Valera dice que llamados a ser santos, pero la traducción correcta es llamados santos. ¿Por qué? Porque la parte anterior ya dice que hemos sido santificados en Cristo, por lo tanto somos santos, simplemente por haber creído en el Señor Jesucristo pasamos a ser santos, porque Cristo nos santificó al venir el Espíritu Santo a nosotros, hemos sido santificados, ¿ya? Por lo tanto somos llamados santos, no es que nos llaman a ser, ya somos santos, ¿ya? Es una clarificación, por eso lo puse solamente ahí. Número 2, de creados, dice, para que tengan comunión con Jesús el Cristo. Vamos a 1 Corintios 1:9, que estaba ahí, pero yo por eso lo puse. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí explico. Una vez que usted invocó el nombre, una vez que usted fue salvo, Dios sigue el llamado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una comunión, una comunicación con el Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de las Escrituras, el Espíritu Santo nos va enseñando más del Señor Jesucristo y nosotros vamos relacionándonos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que ir creciendo. Nací de nuevo, me estoy vistiendo del nuevo hombre creado por Dios para su gloria y tengo que tener comunicación con el Señor Jesucristo para ir creciendo. Esto nosotros lo llamamos discipulado. Eso es lo que tenemos que tener, discipular a la persona. Una vez que terminó esa primera parte del discipulado, seguir una segunda, donde ya la persona va identificándose con el Señor Jesucristo. Eso es el proceso, lo que está diciendo aquí la Escritura. Así va, ¿ya? Miren, vamos a número 3. Una vez que nosotros estamos teniendo esta comunión con Cristo, vamos a cumplir un propósito, porque Dios nos llamó con un propósito. Mira, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mucha gente al ser mal discipulada pierde la visión, pierde la claridad, no sabe para dónde va. Y es por eso que ustedes ven de repente personas que se salvan, después pasan por un discipulado que el que le enseña no se lo explica bien, porque tampoco se lo explicaron a él. ¿Y qué sucede? Esa persona pues pasa un periodo de prueba y desapareció. ¿Por qué? Porque no fue bien enseñado el discipulado. Es sumamente importante este periodo de discipulado. Si usted lee 1 Corintios 3, se va a dar cuenta de la importancia. Miren, no está dentro pero lo vamos a leer antes de Romanos. 1 Corintios capítulo 3. No lo tenía considerado en el bosquejo, pero lo vamos a leer. Van a tener que esperar un poquito porque igual tengo que entrar a buscar. Aquí está. Dice, versículo 11 en adelante. 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ya? El nombre. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea
de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Voy a explicar esto. Como lo dije, no estaba dentro del bosquejo, pero lo vamos a explicar. Primero habla que hay un fundamento. Ese fundamento es el nombre, Jesús. Ese es el fundamento. No hay otra más. Es el único nombre. No hay nadie más que pueda salvar. Solamente Cristo. Luego, dice los 12, y si sobre este fundamento alguno edificare. ¿Qué son los elementos que va a usar para edificar? Hay 6 elementos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Tenemos el fundamento, tenemos los materiales para edificar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Estos materiales son el discipulado. Tenemos un buen discipulado, un mal discipulado. ¿Quién es el que va a edificar sobre ese fundamento? El discipulador. El discipulador va a entregar la enseñanza. Es como un profesor. Si como profesor yo entrego una enseñanza mala a mis alumnos, esos alumnos, si me entendieron lo que yo les dije, van a entregar mal la enseñanza a otros. Por lo tanto, es fundamental que el discipulador tenga claro lo que va a hacer. ¿Qué discipulado va a entregar? Uno bueno o malo. No hay no hay uno más o menos ni regular. No, es bueno o malo. Así de simple. Él, el que toma estos materiales. Sigamos, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿La obra de quién? Del edificador. Se hará manifiesta. Porque como edificador yo estoy discipulando a una persona, estoy edificando, ¿ya? Porque dice que el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará, ¿ya? Si permaneciera la obra de alguno, y ahora viene, porque cuando yo discipulo, estoy edificando, ¿cierto? Estoy levantando algo sobre el cimiento que es Jesús, estoy levantando un edificio. Yo levanté la primera etapa, es el discipulado que entregué. Si estoy entregando un mal discipulado, que no está basado en la Escritura, o que está en la Escritura pero mal entregado, lo que estoy haciendo es simplemente una media agua. Eso es lo que estoy haciendo, una media agua, con madera, heno y hojarasca. Eso es lo que estoy construyendo. Si estoy tomando las Escrituras, dejando que el Espíritu Santo me utilice como un instrumento claro, y estoy entregando el discipulado de una forma clara, ¿qué estoy haciendo? Edificando con oro, plata y piedras preciosas. Algo que es firme, ¿ya? Mire, versículo 14, dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El discipulador edifica una parte y tiene las cosas para edificar. De ahí en adelante el discípulo va a sobreedificar, va a poner los demás ladrillos, si se puede decirlo así, encima de lo que ya se edificó. Por lo tanto, si se dan ustedes cuenta, es muy importante el discipulado. Y la gente hoy en día, las iglesias fundamentalmente toman el discipulado como una cosa, como entregar cualquier cosa, como algo sin importancia. Y para Dios tiene mucha
relevancia, mucha importancia, porque lo que yo entrego, esa persona va a sobreedificar. Y mire lo que dice el 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Porque el fuego la va a probar. Si permanece lo que edificó y lo que sobreedificó, va a recibir recompensa, tanto el discipulador como el discipulado. Dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No solamente el discipulado, sino que también el discipulador. Porque yo estoy entregando un mal discipulado, esa persona va a sobreedificar en base a ese mal discipulado. Y se va a quemar absolutamente todo, va a ser salvo. No hay discusión. Pero no va a tener ninguna recompensa, ni él ni su discipulador. Por eso es importante el crecimiento, cómo se entrega. ¿Ya? Volvamos entonces a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, de los versículos 28 al 30. Dice así la Escritura. Romanos 8, versículos 28 al 30 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay un avance. Primera cosa, este nuevo hombre creado por Dios para su gloria cumple un propósito. Tiene que cumplir un propósito, el propósito de Dios. Primera parte pasa por un proceso. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay un proceso. Si se dan cuenta, vimos antes en 1 Corintios 1:9 que tiene comunión con el Señor Jesucristo, y yo lo llevé también a 1 Corintios 3, de los versículos 11 en adelante, acerca del discipulado. Eso es la comunión, ese es un crecimiento, es una cosa que la persona va a ir creciendo. Después pasa a un proceso. ¿Cuál es el proceso? El discipulado le enseña a amar a esta persona, a Dios. El amor, nosotros lo vimos, el ciclo del amor. Dios nos ama, yo amo a Dios. Cuando yo estoy amando a Dios, cuando estoy guardando su palabra, ¿cierto? Aquí no es el que dice, oh, yo amo a Dios, el que ama a Dios, no. El que ama a Dios es el que guarda su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la Escritura. Por lo tanto, la persona que ama a Dios es aquel que va guardando la palabra de Dios. Y aquí vemos lo que Pablo dice, los que aman a Dios, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué significa esto? Que lo bueno y lo malo le ayuda a bien. Aquí va el proceso, aquí va la prueba, aquí va donde esta persona se ve la madurez, donde muchos que han sido mal discipulados, cuando viene este periodo, este proceso de lo bueno y lo malo que les pase, cuando están en el periodo malo, se van, decaen y se desaparecen. Y usted ya no los ve más. A veces vuelven a aparecer y vuelven a desaparecer, aparecen. Y son como eso, porque fueron mal discipulados, fundamentalmente. Cuando usted ha sido bien discipulado, este periodo no significa que no le va a doler, no le va a afectar, le va a afectar, pero lo va a mantener firme si usted fue
bien discipulado. Usted va a permanecer firmes. ¿Ya? 29. Una vez que usted ha pasado este proceso, va la segunda parte, que es el moldearlo. Dios hizo un molde, y ese molde se llama Jesús. Y ahí nos va a moldear el Señor, el Padre y el Espíritu Santo nos van a ir moldeando. Versículo 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Antes los conoció significa que cuando Dios los llamó por su nombre, ahí los conoció. Hubo un acercamiento entre Dios y esa persona, ¿ya? Dios lo llamó, Él invocó el nombre de Jesús, salvo, conocer. Y luego dice, también los predestinó. Esta palabra predestinar mucha gente la utiliza mal. Predestinar es simple y sencillamente es tener un propósito con esa persona. Por ejemplo, cuando usted se casa, tiene hijos, y después cuando usted ve a su hijo y usted dice, yo lo que quiero para mi hijo, de aquí a 20 años más, que ojalá mi hijo sea un profesional, independiente de la carrera que escoja, pero yo quiero que sea un profesional. ¿Usted qué está haciendo? Está predestinándolo. Le está dando un destino a su hijo. Tiene ya determinado lo que usted tiene determinado lo que usted quiere para su hijo. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, ¿ya? Dios, cuando a usted lo llamó, cuando me llamó a mí, y que invocamos nombre del Señor Jesucristo, de ahí Dios nos predestinó, nos dio un destino, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la predestinación de Dios? Que todos nosotros seamos como Cristo. Que tengamos la imagen del Señor Jesucristo en nuestra vida. Que pensemos como Cristo, que hablemos como Cristo, que hagamos las cosas que hacía Cristo. O sea, seamos como Él. Ese es lo que Dios ha determinado. Pero lo hace para aquellos que lo aman, que están guardando su palabra, que han pasado un proceso. Ese proceso lo pasaron y luego Dios hace un molde, los va moldeando para que sean como su Hijo. ¿Ya? Y letra C, del mismo punto, versículo 30, dice, y a los que predestinó, a los que ya le indicó un destino, a estos también llamó. Este llamado no es el mismo del inicio, no es el llamado para salvación. Este llamado ya es para una obra determinada, ¿ya? A estos llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Por qué habla de la palabra justificar acá? Cuando hay un llamado de Dios, hay una justificación de los pecados. Es un poco lo que Pablo habla en Romanos capítulo 6 acerca del morir. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando Dios llama a una persona a un ministerio, digamos, a un trabajo determinado, Dios lo llama, lo justifica, o sea, lo libera del pecado para que él trabaje, se dedique a eso. Y una vez que está en eso, esa persona va a llegar a un punto que Dios lo va a glorificar. Ese es el proceso. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un proceso con el creado, ¿ya? A esa persona
Dios lo que le da cuando habla de predestinó, esto también llamó, justificó y glorificó, la palabra que lo condensa es vida. Dios le da una vida. Si ustedes leen Romanos 6, habla del que muere con Cristo para resucitar a una vida nueva. Y eso es lo que está diciendo Dios. Aquí Dios nos va a dar una vida nueva, donde hay un llamado para servirle a Él, donde Él nos justifica, nos libera del pecado. Ya somos liberados del pecado. O sea, justificado significa fundamentalmente para Dios no hallado culpables. No somos culpables de pecado ante Dios. No somos pecadores, mejor dicho. Ese es, justifica. No somos pecadores. Ya no nos trata como pecadores, sino como hijos. Y, por último, lo glorifica. ¿Ya? Tenemos en la Biblia ese llamó, justificó, glorificó. Letra B. Tenemos primero, lo he creado. Letra B, lo formé. Eso está en Isaías 43:7. 1 dice, el siervo es formado. Vamos a Isaías. Isaías, me está perdiendo, dice Isaías 44:21. 44:21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿Qué significa esto? Vimos primero que Dios creó un hombre nuevo, ¿cierto? Y lo vimos todo cómo se va. Ahora, la otra palabra que utiliza Dios es formar para su gloria. Un siervo se forma. Los siervos no nacen, se forman. Dios los va formando. ¿Recuerdan ustedes me parece, no estoy seguro si es Ezequiel o Jeremías, donde habla, y también en otra parte en el Antiguo Testamento, donde habla del alfarero, que va formando y le va dando a la greda o le va dando una forma. Dios va dándole forma a su siervo para que el siervo haga las cosas como Dios quiere, no como quiere la persona. Él es el que le va dando la forma. ¿Ya? Mire, número 2 de lo mismo, letra B de formar. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si se dan cuenta, Pablo habla de que es siervo de Jesucristo, o sea, ahí Dios lo va formando. Luego dice que lo llamó a ser apóstol, a ser enviado, apartado, o sea, santificado. Este es la segunda parte de la santidad. Cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo somos santos. Somos llamados santos porque somos santos. Pasamos a ser santos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero después la santidad es apartar. Se nos aparta para. En este caso, a Pablo se le apartó para el Evangelio de Dios. A usted a lo mejor se le va a apartar para el discipulado. Se le va a apartar para otra área determinada que Dios quiera. Yo no lo sé. Yo sé para qué me apartó a mí. No sé para qué lo está apartando a usted. Usted va a saberlo porque Dios le va a indicar para qué lo está apartando. ¿Ya? Letra A. Del número 2 letra dice, les invito a ir a Hechos. Mire, aquí vamos en el Hecho, vamos a ir viendo cómo es esto de lo que dice Pablo, que
es siervo, llamado para ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Cómo fue todo esto? Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba pasando con Pablo? Pablo estaba ministrando al Señor. ¿Qué significa eso? Hubo un discipulado con Pablo. Pablo fue discipulado, él siguió, pasó un periodo de prueba, fue formado, moldeado. Pablo fue moldeado y se le dio vida. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Está ministrando, o sea, está trabajando en la iglesia. Eso es, tiene un ministerio en la iglesia, está trabajando. ¿Y qué otra cosa hacía? Ayunaba. Trabajaba y ayunaba. Ayunaba no para que Dios le diera trabajo, no para que le diera salud, no para que le diera lo que hoy en día las iglesias ayunan. ¿Por qué ora la iglesia? Por las enfermedades, por salvarse personas, pero no ayunan para que uno sea instrumento en las manos de Dios. La gente no ora por eso, porque no está interesado en eso, porque son otros los intereses. ¿Ya? Aquí Pablo estaba ministrando y ayunando, o sea, estaba trabajando en la iglesia y ayunando para ser un instrumento del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que lo aparten, apartarlo, santificarlo. Por eso Pablo dice que fue apartado para el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo apartó para predicar el Evangelio. Y esto es lo que pasó en este momento. ¿Ya? Número 13, de lo mismo. Formados para servir al hermano. Si usted puede leer Gálatas 5:13, sería buenísimo que lo leyera. Nosotros tenemos que servir al hermano por amor. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia fundamentalmente? No es evangelizar, no es discipular. Para eso Dios ha llamado a personas. Si usted ve en la Escritura, si usted ha leído toda la Escritura, se va a dar cuenta que siempre llamó Dios a algunas personas para hacer su labor. En el Nuevo Testamento fueron los apóstoles. Los apóstoles eran los que predicaban el Evangelio, no toda la iglesia, eran los apóstoles. ¿Ya? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia se encargaba de la unidad, del ministrarse entre los hermanos. Hoy en día la iglesia no hace eso. La iglesia quiere tener actividades, ¿qué me refiero? Ir a evangelizar, a hacer cosas, sí, pero se despreocupa de su labor fundamental, y es de ministrarse entre los hermanos, servir a mi hermano, servir al que llega, porque los que Dios llamó para que evangelicen van a traer gente. Esa gente tiene que ser ministrada, tiene que ser servida, y en las iglesias hoy no se sirve a los que llegan. Es por eso que esa gente viene y se va, porque la iglesia está más preocupada de otras cosas. Y eso es nuestra labor como iglesia, es servirnos entre nosotros, servir a los hermanos. ¿Ya? Letra C. Tenemos creado, formado, luego dice, lo hice para mi gloria. Este término se relaciona con lo que Dios quiere para la gente. Si ustedes leen, por ejemplo, número 1, en Efesios 1:18, que también les voy a pedir que lo puedan leer, y Hebreos 8, del versículo 9 al 12, en Efesios habla de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué Dios quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? Está en el número 2, la herencia. Efesios 1:18 nos dice cuál es la herencia que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Hebreos 9:15 habla de que esa herencia es real. Hablándole a los hebreos, ustedes por favor lean Hebreos 9:15, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 habla de Abraham.
que dice que Abraham fue a un lugar que él no conocía, obedeciendo a Dios, porque ese lugar era su herencia. Y él fue. Nosotros vamos. Colosenses 3:1 habla de donde yo tengo que estar puesta la mira. Recuerden, en Hebreos 11 habla de Moisés también, que Moisés tenía puestos los ojos en el galardón, no en las cosas terrenales. Si usted tiene claro las riquezas a las cuales Dios los ha llamado, su trabajo no va a ser en esta tierra, sino va a ser para las cosas que permanecen, no para las que se destruyen. Como conclusión, Dios nos llamó para salvación, luego nos está llamando para que le sirvamos. La pregunta, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Lea la última parte porque por una cosa de tiempo no puedo hacerlo, porque si no, no voy a poder grabarlo. Que Dios lo bendiga, que lo cuide y que esta lección sea de ayuda para ustedes. Gracias.